Hola, soy Salini Arias Hurtado, tengo 23 años, de formación soy antropóloga, creo que la antropología tenía que llegar a mi vida de una manera u otra, entonces bueno, estudié antropología y luego hice un máster en dirección y gestión en comunicación, marketing y publicidad en el IED. He vivido en diferentes países, he hecho trabajo de campo en, bueno, pues, en diferentes temáticas. He trabajado en la temática de la eutanasia, temas de identidad y sobre todo migraciones. Y fue en ese momento cuando toqué el tema de las migraciones, cuando me di cuenta que por primera vez creía que había algo por lo que luchar que fuese mucho más allá de lo que era mi persona, y quería construirlo sobre todo desde el deseo colectivo de cómo podemos generar acción en la sociedad. A lo largo de estos 3 años en los que estuve trabajando en la Fundación Por Causa, lideré la parte comunicativa y de nuevas narrativas, es decir, de qué manera la sociedad, sobre todo dentro del ámbito de la comunicación y periodística, se podía generar una nueva perspectiva, cómo podríamos hablar de las migraciones sin caer en las dicotomías, ¿no? Sin caer en ese asistencialismo que normalmente suele estar en este discurso hegemónico, y sobre todo sin criminalizar, es decir, de qué manera podíamos dotar de humanidad y devolverle la dignidad que les llevamos quitando durante mucho tiempo a esos colectivos que terminamos llamándolos vulnerables. Entonces, bueno, en realidad esos 3 años aprendí muchísimo y ahora mismo soy la nueva directora de comunicación de Ashoka España. En Ashoka España nos centramos en innovación social, y en realidad lo que hacemos es intentar, ¿no?, apoyar a las personas, porque consideramos que son las personas las que son el centro de la organización. Creemos que da igual el proyecto que lideres, en realidad lo importante, ¿no?, son esas ganas de querer cambiar las cosas. Entonces, bueno, para lo que decía, ¿no?, para eso que es súper importante las personas. Y en realidad creo que es ahí, ¿no? Creo que ahí está el punto. Creo que en los últimos, diría, 20 años hemos sufrido una crisis de la imaginación terrible que nos impide, ¿no?, no únicamente imaginar un futuro a largo plazo, como en estas pelis o libros utópicos o distópicos, sino que somos incapaces realmente de imaginar un futuro de qué va a ocurrir, ¿no?, dentro de 5 años, ¿no?, en ese futuro a corto plazo. Y creo que es súper necesario volver a imaginar, a repensar los espacios, pero sobre todo desde el deseo colectivo, desde la ciudadanía, desde esa sensación de queremos integrar a todo el mundo y que nunca nadie más que se quede atrás. Y parece que cuando dices este discurso estás diciendo un discurso en plan de super happy flower, pero en realidad no, es que creo que es eso lo que activa a las personas. Creo que la ocupación de los espacios públicos, la reinvención, ¿no?, de la idea de qué es realmente ejercer nuestros derechos es realmente esencial en los tiempos que corren aún, y sobre todo si se quiere mantener una salud democrática como es, vamos, creo que es lo esencial para poder disfrutar de nuestros derechos y sobre todo de nuestras libertades, que hoy en día parece que está tanto en boga la libertad. Entonces, bueno, en realidad creo que necesitamos empezar a sentirnos más como un colectivo, necesitamos dejar esa parte tan individualista que hemos generado con estas nuevas dinámicas, utilizar las redes sociales, porque siempre trabajo con ellas y siempre lo diré. Creo que las redes sociales no son malas ni buenas, son simplemente herramientas, igual que la tecnología, y creo que está en nuestras manos, ¿no?, tener la agencialidad, el criterio propio para, ¿no?, poder abogar como ellas para generar un cambio positivo con muchísimo impacto. Y bueno, ahí está el proyecto del Futuro es Ahora, con el que hemos colaborado, ¿no?, con Yo Soigo, y ha sido una maravilla, ¿no?, ver cómo la tecnología puede hacer que gente seguramente que en un principio no podría estar segmentada y la que no alcanzaría esa información, de repente puede estar. Y tiene voz por primera vez en muchos espacios que antes seguramente no tenían. Y creo que la parte principal cuando se diseñan un tipo de estrategia, sobre todo más en el ámbito comunicativo de cómo puedes atraer gente, se nos olvida el producto que estamos vendiendo, ¿no? Y es muy fácil no decir, pues mira, yo tengo aquí una Coca-Cola que es maravillosa, tiene este tipo de cualidades, habilidades X, ¿no? Porque es un producto, es un ser inerte, es inmaterial, perdón, material, es completamente tangible, todo el mundo lo puede visibilizar y entonces es muy fácil, ¿no? Hablas de esas características tan bonitas que tiene, pero cuando nos movemos en el ámbito de la comunicación humana, en plan de cómo puedo hablar de personas para personas, se nos olvida que en realidad esas personas tienen sentimientos que necesitan activarse de una manera. Tú no vas a activar una lata de Coca-Cola y le vas a decir, venga, va, nos vamos a ir, ¿no? Entonces,
es muy importante entender el contexto. Necesitas entender el contexto, necesitas entender cuáles son sus miedos, sus frustraciones y cuáles son sus deseos en realidad, porque al final, si lo que estamos pretendiendo no es construir una sociedad muchísimo mejor, si no escuchamos a la gente, ¿de qué manera vamos a poder hacer esa estrategia? ¿De qué manera vamos a poder construir, ¿no? Ese futuro que queremos que sea desde el deseo colectivo, completamente inclusivo, donde nadie más se quede fuera? Entonces, lo primero es eso, entender cuál es el contexto, cuáles son las necesidades. Y una vez que se haya entendido eso, lo importante no es qué tipo de estrategias se necesitan llevar a cabo. Necesitamos movilizar gente. ¿De qué manera movilizas gente? Normalmente se suele movilizar a la gente con las emociones, ¿no? Parece que los datos es lo que se lleva, pero no, en realidad tienes que atacar, ¿no? a las emociones. Y por lo general se suele utilizar el odio o el miedo, ¿no? Porque son como esos grandes drivers que llevan a la gente. Creo que en los últimos 5 años en los medios de comunicación hemos podido ver claramente cómo la comunicación política se está llevando a cabo y es muy rentable, pero en realidad, en mi corta experiencia de tiempo, hay otra emoción que normalmente no se explota de la misma manera y que es mucho más saludable y es el amor. El amor no entendido como esta cosa romántica del 19, sino como esas ganas de querer generar vínculos interpersonales en las que nos preocupemos por las necesidades de los otros, donde se generan espacios de cuidados. Y una vez se han generado esos espacios de cuidados, es mucho más fácil tener una comunicación abierta, ¿no? Yo hablo tranquilamente de qué deseo, tú me cuentas qué deseas, o sea, prefiero, es mucho más fácil. Y una vez se han generado esos espacios de cuidados, de entendimiento mutuo, nos daremos cuenta de cuáles son las palancas de activación. Es decir, conocer el contexto, generar espacios de cuidados donde la conversación pueda ser realmente abierta y fluida. Y una vez ocurre eso es cuando empiezas a activar las palancas. Cuando hablo de palancas, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues normalmente hay espacios, subterfugios o de la manera en la que lo queramos llamar, que son mucho más fáciles de activar. Si, por ejemplo, estamos hablando de migración, en este caso, hay palancas, es decir, sectores sociales, instituciones que son mucho menos reacias a participar o por lo menos a mantener una conversación y entrar en esos espacios de cuidados de los que hablábamos que otro tipo de instituciones quizá o otro tipo de grupos sociales. Entonces, la idea es ir poco a poco generando ese tipo de conversaciones, intentar normalizar lo que normalmente no era considerado como normativo empezar sobre todo a naturalizar. Me gusta muchísimo la palabra naturalizar porque al final es, cuando algo es natural podemos discutir de si nos gusta o no, ¿no? Pero ya es natural y entonces ya no hay una manera de decir, no, es que esto es antinatural, esto ya no me gusta tal cual. Entonces, creo que el proceso del cambio sistémico o de esa acción social, en realidad lo que permite, ¿no?, a la sociedad es empezar a naturalizar ciertos acontecimientos sociales. Y súper importante es que la sociedad civil sea la que lo demande. Las instituciones siempre van por detrás. Entonces, hay una necesidad creciente, ¿no?, de esa frustración de llevar muchísimo tiempo sin escucharnos. Salgamos a las calles, generemos espacios de entendimiento, ¿no? Compartamos ideas, compartamos esas maneras que tenemos de pensar en el futuro. Y oye, es que lo mismo nos damos cuenta que todos queremos ir por el mismo lado. O sea, en realidad creo que el guardárnoslo para adentro nunca funciona.